Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Camino del Corazón. Mi nombre es Loli Cabra, soy coach, madre de un hijo con autismo y también la autora del libro El Camino del Corazón, que lo tengo aquí delante. Y bueno, empezamos hoy una entrevista, o sea, hoy el episodio está dedicado a una entrevista de una persona a la cual pues la conozco desde hace un tiempo, pero casi como una amiga, casi como de la familia. Y la verdad que tenía muchas ganas de entrevistarla porque acaba de sacar un libro que va a ser un boom. Y bueno, os presento aquí a Cecilia. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Loli, de estar contigo en tu podcast y muchísimas ganas de compartir con toda tu comunidad tanto todos tus logros, porque tú has publicado antes que yo y eres mi ejemplo y mi guía, y yo he publicado después de ti y la verdad es que estoy orgullosa de todo lo que tú has conseguido y estoy muy contenta también de cómo está yendo mi publicación. O sea que estamos las dos en el camino de conseguir y de poder ayudar a todas aquellas personas que se sientan identificadas con nosotras. Exacto. Y nada, yo muy, muy contenta y agradecida de eso, de que estés aquí, de que formes parte de este camino, ¿no? De vida que nos ha unido y al final que compartimos pues nuestras historias, ¿no? Que al final son para ayudar a otras personas, ¿no? Y bueno, en este podcast pues lo que hago es eso, o compartir libros y luego también, pues si es posible, pues hacer la entrevista a la autora del libro, ¿no? Como no, para que nos dé pues mucho más información, que nos aporte pues su experiencia, que nos diga un poquito más de dónde ha salido toda esta historia del libro, ¿no? Y bueno, yo quería empezar hablando. ¿Quién es Cecilia? Para las personas que no te conocen, ¿quién es Cecilia? Pues Cecilia es una chica, ahora mujer, pero bueno, era una chica que se sentía muy desconectada del mundo porque siempre tenía conflictos con gente, con sus padres, con amigas, o veía que sus relaciones no funcionaban como ella creía que tenían que funcionar, no le salían muy bien, y que llegó un día que dijo, a ver, aquí algo pasa, que no tienen que ser todos los culpables los de fuera, sino que voy a tener yo mucha parte de ello. Y entonces, como respuesta a todas estas inquietudes, fue cuando empecé a investigar sobre el cambio que necesitamos empezar por una misma. Y entonces, bueno, pues aquí empezó mi camino de andanza del autoconocimiento. Esa es Cecilia Maso ahora mismo, con todas sus experiencias reales y en las que se ha convertido en este momento en su pasión para poder ayudar a las demás personas a que si se han encontrado en unos momentos parecidos a los míos, en vez de recorrer todo el camino como yo he recorrido paso a paso durante tantos años, pues lo hagan de una manera mucho más fácil y más liviana. Es que es maravilloso, ¿no? O sea, al final pasamos por diversas experiencias y bueno, tenemos un poco allí de dolor, sufrimiento y luego encontramos a personas que han pasado por las situaciones pues parecidas a las nuestras, ¿no? Y entonces, cuando te llegan esas personas, pues si tú las ayudas, pues estás facilitando ese camino, ¿no? Para que no sea tan angosto, para que no sea tan difícil, ¿no? Es allanar un poco ese camino que sea un poquito más ancho, ¿no? Que no sea tan estrecho. Y qué importante es eso, pues el rodearte de personas que te puedan ayudar y facilitarte un poquito pues todo ese camino. Y bueno, yo empezar con un cuestionario que empecé a hacerlo hace un tiempo y bueno, como esto es un podcast también de libros, pues tenemos que conocerte un poquito más. Y son dos preguntitas, ¿eh? ¿Cuál sería tu libro favorito y por qué? Bueno, los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz son como la ley de mi vida. Vamos, no puedo evitar guiarme a través de ellos. O sea, son toda mi inspiración, toda mi... Cuando sale esa vocecita que te intenta sacar y llevarte por el camino que no toca, bueno, pues siempre tengo en mi casa los cuatro acuerdos con papeles
por toda mi casa, en los sitios estratégicos, porque la visión de ellos me hace recordar por qué estamos aquí, para qué estoy aquí, cómo debo estar aquí y por el camino que debo ir. Entonces es como que si alguna vez me desvío del camino, me llevan otra vez al centro, me llevan por donde el camino que tengo que ir cuando escucho la voz de mi alma, de mi intuición, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, sin Vale. lugar a dudas. Y ahora sé que te gusta mucho ahí jugar con metáforas y con todo esto. Nos vamos a ir a imaginar que nos vamos de viaje, ¿vale? Y tú tienes que Sí, elegir un lugar donde te gustaría viajar, qué libro te llevarías y con quién te irías a ese viaje. Puede ser un personaje del presente, del pasado, porque del vale, futuro no lo conocemos, pero bueno, si lo quieres poner, ahí tú. vale. Personaje, mi abuelo, Ujú, indiscutible, porque está en el cielo, pero era una persona avanzado en su época, pero vamos, yo creo que del siglo siguiente al suyo, porque era impresionante, ¿vale? Lo definiría con dos palabras que también guían mucho mi vida, amor, pero con firmeza. ujú. Ese era mi abuelo, entonces me llevaría a mi abuelo, ¿A dónde te lo llevarías? ¿A qué sin lugar? lugar a dudas. Pues su lugar preferido y donde lo veo en este momento es como en una playa bajo un árbol muy grande que le dé mucha sombra, con una hamaca y descansando. O sea, mirando el mar, relajado, hablando con él horas y horas, que me contara cosas, porque yo lo exprimía para que me contara cosas de él, de su vida. No ha sido fácil, entonces todo su esfuerzo y toda su valentía que ha tenido, pues yo lo exprimí. Entonces nos pasábamos horas y horas hablando. Ese. Qué bonito. ¿Y algún libro que te acompañaría en ese momento? ¿Tendría Mm, otro libro que no fuera Bajo de Acuerdos o sería, repetirías el libro? repetiría el mismo. Ujú, Repetiría el mismo. Es que es como mi ancla de vida. ujú. Con eso, con este libro, todos los demás que he leído es como si estuvieran integrados en él. Porque si tú tienes un comportamiento como el de los cuatro acuerdos, no necesitas nada más. Está todo integrado ahí dentro. Entonces lo recomiendo al mundo porque vale la pena. Bueno, creo que tendré que hacer un podcast de ese libro. Es que no lo, Sí, que mucha gente lo ha compartido y tampoco quería hablar de libros que ya otra gente lo ha hecho, pero sí que es verdad que es un libro, como tú dices, pues como unas bases, unos cimientos para poder pues avanzar en el autoconocimiento, ¿no? En conocerse a uno mismo y desde ahí poder trabajar en ti y para poder haber cambios en tu vida, ¿no? Bueno, ahora te conocemos un poquito. ¿Cuál sería la motivación, tu gran motivación en la vida? ayudar a los demás. Ujú, Es mi motivación, pero desde pequeña, porque yo siempre lo he hecho, no profesionalmente, porque me salía del corazón, pero sí que ha sido una tónica en mi vida y me salía sin pensar, ¿no? De hecho, mi tía mamá, que es la hermana de mi madre, pero que es como si fuera mi otra mamá, siempre me cuenta que cuando yo era pequeña, que tendría unos 5 años, mi tío se puso enfermo y ella se tenía que ir. Y entonces yo ahí muy chula fui y le dije, no te preocupes, vete que yo me encargo de la casa con 5 años. Y ella me dijo, ¿pero dónde vas tú? Y yo le dije, no, tú vete. Y cuando vino, yo le había fregado toda la cocina, le había limpiado la casa, como yo pudiera, no sé lo que habría hecho con 5 años, pero yo ya iba preparada para ayudar porque me nacía desde el corazón. claro. Es algo Luego también vocacional, ¿no? Algo que sale de ti ya. sí, porque luego también he tenido mis abuelos enfermos toda la vida, he vivido con ellos siempre. Quiero decir que era una cosa que siempre me ha nacido y era normal en mí. Y sabes eso que cuando te dicen, ¿cuál es tu propósito en la vida? Todos tenemos un don, pero ese don te lo tienen muchas veces que decir los demás, porque tú, como lo haces sin pensar y no te cuesta, no te das cuenta.
de que tienes ese don. Entonces, bueno, pues efectivamente a mí me lo tuvieron que decir, como a ti, me imagino, Loli. Pues es ese, pues ahí estamos. Pues muy bonito. Ahora vamos a empezar a hablar ya de tu libro, que está recién ya presentado, ya publicado hace muy pocos días. Y has realizado Sí, una presentación, además, con un éxito rotundo de público y de ventas. Y bueno, vamos a hablar de este libro que se llama El poder de las relaciones. A ver, digamos, este libro, cuéntanos un poquito más. ¿Qué te inspiró a escribirlo? ¿De dónde salió el escribir sobre el tema de las relaciones? bueno, pues como había dicho al principio, pues siempre había tenido relaciones que me fallaban, ¿vale? Y luego yo también era el hombro mucho de llorar de mis amigas cuando tenían relaciones que tampoco les salían bien. Y luego también cuando yo tenía reacciones así de repente, de estas que dices, pero ¿por qué reaccionaba así? Y no entendía el por qué. Entonces, todas estas preguntas llegaba un momento que decía, pues yo quiero encontrar una respuesta, Ujú. pues a ver de dónde la saco. Y el que busca encuentra, Entonces, ¿no? claro, entonces yo decía, pero pues, ¿esto de dónde sale? Tendrá que salir de algún sitio, digo yo, no sé. Y luego veía que las relaciones que tenemos 24/7, que estamos todo el día relacionándonos con los demás, son muy importantes y te marcan y te influyen mucho en tu vida. Pero leí un libro que ponía que la relación más importante es la que tienes contigo mismo. Totalmente. Entonces dije, wow. Y empecé a analizarme si yo estaba a gusto como yo era o me comportaba. Y ahí empecé a ver que había cosas que sí, pero había veces que no. Entonces empecé a analizar el mundo de las relaciones. Y cuando ya me metí más profesionalmente en esto y decidí escribir un libro de algo que yo habría transitado, pensé, tiene que ser de relaciones porque es de lo que más domino. Entonces, por eso me metí ahí. Bueno, me parece muy interesante lo que dices. Y además es que hablamos de las conexiones emocionales, ¿no? Porque creo que es algo fundamental en cualquier relación. Y si hablamos de este tema, de las conexiones emocionales, ¿tú crees que es algo que ahora es más de actualidad o es algo que ha pasado siempre? Porque quizás antes, hace muchos años atrás, no se hablaba tanto de este tipo de conexión emocional, de todo ese tema de las emociones, ¿no? Yo creo que, bueno, antes, por cómo estaba la sociedad, tampoco daba mucho pie a que las personas fuéramos tan vulnerables y se hablaran tanto de las emociones. Es decir, eh, el hombre era el hombre, la mujer era la mujer y tampoco la mujer tenía muchas opciones de ser de otra manera ni el hombre de ser de otra. O sea, cada uno tenía su rol y ahí no había mucha opción de nada. Y luego también tampoco había tantas facilidades en la vida como en este momento. Actualmente todas las cosas han cambiado y nos damos cuenta que las relaciones son nuestro pilar emocional y que nacemos buscando ya esa conexión, esa comprensión y ese amor. Y que eh, son el reflejo, ¿no?, de cómo nos sentimos nosotros mismos. Y que nos estamos ya observando mucho de que según cómo te sientas tú, es lo que transmites hacia afuera. Totalmente. Y cada vez más nos estamos dando cuenta de que ya no vale decir es que tú eres el que me hace sentir así, es que tú el hacia afuera, sino que mírate cómo te sientes tú hacia adentro porque eso es lo que tú ves fuera. Y cada vez la sociedad se está dando más cuenta de que se tiene que hacer responsable más de uno mismo. Entonces sí, creo que las emociones es un pilar fundamental y luego también antiguamente los hombres no podían demostrar sus emociones porque eran débiles y hoy en día una persona que no demuestra sus emociones, que no es vulnerable, es cuando es débil. Una persona que es vulnerable y que las puede demostrar es cuando es fuerte. Entonces, creo que han cambiado bastante Vale. el significado de las emociones porque también
hace que una persona pueda ser más desde su ser, como es. Totalmente, totalmente. Porque antes las personas que no expresaban emociones, pues claro, no sabían lo que era ni lo que quería decir, ¿no? Y ahora te has dado cuenta de que esto cambia. Y más en este podcast que yo, por ejemplo, el tema de las emociones con mi hijo, que es con autismo, pues todo este tema de las emociones es algo que no te han enseñado, pero incluso así, ellos también se dan cuenta, pues a través de la expresión de la cara, cómo te ven, cómo se sienten. Y eso es muy importante, el poder manejarlo, el poder conocerlo para poder trabajar con ellos y que ellos también pues estén bien, ¿no? Y todo este tema de las emociones, pues que es algo universal, que no hace falta tener lenguaje, simplemente es poder trabajar con gente que te enseñe cómo funcionan y a partir de ahí, pues aplicarlo en tu día a día como tú puedas, ¿no? Pero fundamental, conocer las emociones, de dónde salen, cómo afectan, qué intervienen, cómo poder mejorar, por qué me siento así, hacerte preguntas, ¿no? Fundamental. O sea, ¿no? De poder expresar y sobre todo de darte cuenta, ¿no? Del significado que tienen, ¿no? Me parece que es muy bonito. Y ¿cómo influyen estas emociones, ¿no? En las relaciones? ¿Crees que en esos obstáculos que nos encontramos en el día a día, cómo podríamos encontrar alguna herramienta que nos ayude en los obstáculos referente a las emociones? Vamos a ver, en el libro hay un montón de herramientas, de dinámicas para que tú puedas aplicar en tu día a día en las relaciones. Según las relaciones que tengas de pareja, de familia, de hijos, de amigos, bueno, pues las relaciones son fundamentales para que mm, denoten tu calidad de vida, porque la calidad de vida depende de la calidad de tus relaciones. Y la Total, calidad de tus relaciones depende de la calidad de que tengas tú con tus emociones. Entonces, imagínate, si la calidad de vida depende de tus emociones y las emociones pueden hacer que tú vivas más feliz y encima vivas más tiempo, porque hay un estudio científico de una doctora que se llama Blackburn, que es Premio Nobel de Medicina del 2009, que hizo un descubrimiento súper bonito, que era que cada vez que las personas tenemos conexión, abrazos, besos, caricias, nos sentimos queridos, apoyados, los telómeros se alargan. Los telómeros son unas estructuras que hay en los cromosomas que se encargan de la regeneración celular y, por tanto, de la calidad, del alargamiento de la vida. Entonces, claro, si tú ves que las emociones son las que se encargan de que tú seas más feliz y de que encima puedas vivir más tiempo porque la calidad de tu vida mejora, es decir, no nos vamos a preocupar de tener emociones que llenan nuestra vida de amor. totalmente. Una persona que vive apática, en tristeza, en soledad, en estrés, al final, pues todo eso repercute en su salud y al final repercute en su calidad de vida, ¿no? Y todo eso va deteriorando y haciendo que tengas enfermedades. Yo también en el libro también explico un poco mi proceso de cómo yo me sentía, ¿no? Y realmente si me comparas ahora como hace pues 15 años, a lo mejor ahora me encuentro mucho mejor y tengo más energía que no antes. ¿Pero por qué? Porque antes no conocía todo lo que he ido trabajando, ¿no? Durante este tiempo, ¿no? A través del autoconocimiento y de todas estas formaciones y con libros también y con cursos encontrando a personas que también pues te van formando y te vas educando en este aspecto, ¿no? Y totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a ver un poquito más, porque hemos hablado de las emociones, ¿no? Eh, y hemos hablado también, ¿no? Bueno, creo que me lo has dicho, ¿no? Que para ti la relación más importante de todas es la relación contigo misma, ¿no? Que es fundamental empezar por uno mismo para poder mejorar cualquier tipo de relación con los demás, ¿no? Sí, porque tú estás 24/7 contigo, 24/7, 365 días al año. O sea, tú contigo siempre. Entonces, si tú no te conoces, si tú no te valoras, si tú no te cuidas, difícilmente podrás contribuir a que tener relaciones sanas con los demás. Entonces,
Es por eso que la parte primera del libro está enfocada a el autoconocimiento, porque es que de que tú te conozcas mejor o peor, nace tu vida, nace tu felicidad. Ujú. Entonces, por supuesto que las relaciones con los demás son muy importantes, pero si tú no te conoces a ti, no puedes dar a los demás lo que tú no tengas. Pero si tú cambias, todo cambia. Sí, esta frase hoy Entonces, me ha llegado porque estoy escuchando una formación que hacía Alex Rovira, que es también sí, un gran mentor, y hablaba también del mundo de las relaciones y justamente escuchaba esta frase, ¿no? Que cuando tú empiezas a cambiar, empiezas a percibir las cosas de otra manera, ¿no? Y totalmente de acuerdo, ¿no? De cómo podemos trabajar en todo esto. Si tuviéramos que ayudar a las personas o dar un pequeño tic a las personas que nos escuchan, ¿por dónde podrían empezar a trabajar ese autoconocimiento? ¿Cuál sería, no sé, brevemente, una pincelada? ¿Por dónde crees tú que podrían empezar? pues mira, el autoconocimiento tengo que decir que todas las emociones vienen de algún sitio y vienen de sus pensamientos, pero Mm. los pensamientos vienen de las creencias y las creencias vienen de las experiencias que han tenido en su vida, desde su infancia y tal. Entonces, si empezamos desde ahí, es las experiencias de su vida y tal generan unas creencias. Las creencias generan unos pensamientos, los pensamientos generan unas emociones, las emociones generan unas acciones, esas acciones generan unos comportamientos, ese comportamiento genera unos hábitos y ese hábito genera un resultado. Por lo tanto, ¿por dónde tendremos que empezar a ver mm, por dónde se crean nuestras emociones y de qué tipo son? Por las creencias que tenemos. Entonces, por ahí es por donde vamos a empezar y esas creencias nos dirán el tipo de pensamientos que tenemos y el tipo de emociones. Por ejemplo, si yo creo, imagínate que de pequeña alguien tuvo un abuso de un hombre y tiene la creencia de que todos los hombres son malos. Tiene esa creencia porque ha crecido con esa idea. El pensamiento para ella sobre los hombres, ¿cómo será? ¿Bueno o malo? Malo, Malo. totalmente. Y las emociones que tendrá cuando esté cerca de una figura masculina, ¿cómo serán? ¿Buenas o malas? Mm. Malas. Por lo tanto, esa creencia que en su momento fue verdad y que le ayudó a sobrevivir en ese, no, no es verdad, porque todos los hombres no son malos. Entonces, hay que desmontar esa creencia para hacer una creencia nueva para que esta persona tenga emociones buenas y pueda ser feliz. Bueno, totalmente de Porque es, acuerdo. A veces hay una creencia que es todos los hombres son iguales. Por ejemplo, yo qué sé, a veces asocias, por ejemplo, yo lo cuento también en el libro, creo que si, por ejemplo, tú te enfadas con tu pareja, tienes una eso te enfadas porque has asociado lo que pasó hace tiempo con que ese día estaba lloviendo, totalmente las creencias. Entonces, a veces hay que ir a recordar qué pasó en determinados momentos o por qué me comporto así, que a veces es un trabajo arduo, no es fácil o puedes necesitar ayuda de ciertas personas que te pueden guiar en ese momento, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces hay que observar un poquito detrás qué pasó y de dónde viene todo eso, ¿no? Para poder ir dando lo pasitos más importante y sobre siempre, todo, pues, poder avanzar, ¿no? lo más importante aquí, Loli, es que la persona quiera salir, saldrá. Exacto. Ahora, si la gusto en ese dolor, difícil que salga. Entonces, esa es la parte fundamental, porque todos la asociamos o a placer o Un menos dolor. placer. Al dolor que tenemos, nos salimos de ahí. Pero si asociamos más placer que el dolor que tenemos, entonces saldremos de ahí. Ujú. Es, Y siempre dicen que el es dolor es inevitable, pero el sufrimiento a veces es opcional. Entonces, opcional. de ti depende llevar esta vida triste, monótona, agobiada, amargada, victimista o Exacto, querer cambiarla. exacto. Porque Entonces, el sufrimiento no es más que el dolor alargado en el tiempo. exacto. Y tú lo decides.
exacto. Si quieres estar siempre dándole la vuelta a la manivela que digo yo, ahí, estar todo el día con el victimismo sin salir, tú Claro. decides. Bueno, eh, estábamos hablando también del tema de las relaciones, de cómo afectan, no solamente afectan a las personas, a lo mejor en este caso, por ejemplo, que ya mi comunidad es más de familias, pues claro, eso es súper importante, ¿no? De poder aprender técnicas, ¿no? Que nos ayuden a las familias, ¿no? A poder estar bien para poder, digamos, superar esos desafíos que tenemos en el día a día, ¿no? Y claro, porque además es que hay un porcentaje muy elevado de parejas que en las comunidades con autismo y discapacidad, pues se separan. ¿Por qué? Porque es muy complicado mantener, cuando hay momentos de estrés, de crisis, el mantener este tipo de relación, ¿no? Entonces, tú que trabajas también con parejas y con familias, ¿qué consejo podrías dar para mejorar estas relaciones, para que las parejas, por ejemplo, las familias puedan estar unidas y superar todo ese tipo de dificultades que tienen en su día a día? Mira, en una situación como la vuestra, con hijos con autismo, es totalmente comprensible que haya momentos de crisis. Si ya hay momentos de crisis en otras familias que no tienen estos casos, pues imaginaros en la vuestra. Pero también tengo que decir que estos casos pueden ser oportunidades para unir más a la familia. Entonces, cuando hay desconexión en estos casos, es por falta de comunicación real, Total. porque estamos tan inmersos en las preocupaciones, en cómo hacerlo, porque nadie nos enseña cómo salir de un tema así. En tu libro está bien claro, ¿vale? Entonces, es como empezar tú a investigar un camino que nadie te ha enseñado. Entonces, la falta de comunicación entre la familia existe porque cada uno está inmerso en lo que siente, en cómo lo está viviendo, en lo que él cree que puede hacer mejor, pero no la comunicación entre todos, pues siempre disminuye. Entonces, en estos casos, tener pequeñitos gestos, como escuchar sin interrumpir, como mostrar gratitud, como recordar lo que les unió al principio cuando se empezaron a enamorar, dar besos, abrazos, caricias, contacto físico. Mirar que lo repito muchas veces, porque cuando hay desconexión, el contacto físico parece que se esfuma, ¿vale? Pero una caricia, un apoyo de mano, un beso, Claro. pequeñitos gestos, o sea, o simplemente el acto de abrirse a la vulnerabilidad y decir, mira, hoy me siento así, me hace falta tu cariño, me haría falta un abrazo, un beso, necesito sentirte. Eso une mucho a la familia. Y son estos pequeñitos gestos que a veces nos olvidamos, que lo sabemos, pero que se nos olvida Y que son fundamentales. y que son básicos para no perder la chispa en la familia. Y que muchas veces la monotonía del día a día es como que pensamos que no hace falta. Que lo damos por hecho. Exacto. Y entonces ahí Ay, no. caemos. Pero siempre se pueden volver a reencontrar las parejas que se A quieren. retomar ¿Vale? y aprender Siempre se poquito a pueden poco. volver a reencontrar. Siempre. Bueno, y bueno, es que iba a decir lo de la comunicación, pero como acabamos de hablar, porque es que iba a decir que la comunicación en el ámbito de las relaciones es fundamental, ¿no? Y tú crees que una persona que se encuentre en un momento con que en su pareja o en su vida, pues se da cuenta de que le falta mejorar la comunicación. ¿Tú crees que hay una edad en principio para poder empezar? ¿Cualquier edad es buena? Cualquier edad es buena. O sea, no, solo necesitan la actitud de cada uno de ellos. Yo siempre pregunto, cuando me vienen parejas así que tienen alguna dificultad, digo, ¿os queréis? Es el punto fundamental. ¿Os queréis? Sí, vale, adelante, no hay ningún problema. Cuando, Porque cuando claro, los dos quieren, tienen esa actitud de queremos volver a reencontrarnos, queremos volver a sentir eso que sentíamos los dos, se logra.
todo es posible, ¿no? Todo es Cuando, posible. cuando ponen de su parte los dos, entonces Exacto, es la actitud, todo es totalmente. posible. Bueno, esto quería preguntarte, a ver, no me acuerdo. ¿Cuáles consideras que son los ingredientes esenciales para una relación saludable y duradera? ¿Hemos hablado? ¿Quieres añadir algo más? Porque como esta pregunta la tenía ahí puesta, La comunicación, ¿eh? el respeto, Ujú. la admiración por la persona, la empatía y la escucha activa. Porque cuando digo escucha activa es que muchas veces, y esto nos pasa mucho a las mujeres, tengo que decirlo, que nos están hablando y nosotros ya estamos pensando lo que vamos a contestar y no hemos escuchado lo que nos han dicho. Lo oímos, pero no lo escuchamos. Entonces, escucha activa es estar al 100% escuchando lo que nos dicen y entendiendo lo que nos dicen. Y luego contestar con respecto a lo que hemos escuchado, pero no contestar lo que nosotros tenemos en la cabeza sin saber lo que nos han dicho, porque muchas veces ahí se crean muchos malos entendidos. Entonces, la escucha activa, cuando hay una buena comunicación, es fundamental y eso es denota que hay un respeto, o sea, es que está todo unido, ¿vale? Porque si tú tienes respeto por la pareja, es que hay una buena comunicación. Si tú tienes una escucha activa, es que tienes respeto. Entonces, si tienes respeto, hay comunicación. Está todo unido. Y tú, ¿cuándo sientes algo por tu pareja? Cuando la admiras por algo, cuando tienes una admiración por ella, por algún tema, ¿vale? Y porque te hace crecer a ti como persona. ¿Vale? Porque te hace ser mejor persona cada vez que estás con ella. Entonces, bueno, pues estos son los ingredientes básicos de una buena relación. Entonces, hay veces que todos estos ingredientes están, pero no se recuerdan, se han olvidado. Es como volver a hablarse a los ojos y poder decirse esto el Sí, uno al otro, porque casi nadie lo hace. no. Y cuando lo hacen es brutal. No, y mucha gente se da cuenta cuando ya lo ha perdido. Por ejemplo, hay muchas parejas que cuando lo pierden, ¿no? Que se separan y Sí. tal, entonces se dan cuenta de lo que han perdido. Sí, y luego un ingrediente más que es el que yo pongo siempre al final, pero que es el amor con humor, porque el humor es súper fundamental en una relación. Depende de cómo te cojas las cosas, puede ser una catástrofe la comunicación en ese momento o puede ser algo divertido, ¿vale? Entonces, yo invito a que hagan la prueba. Si a ti, tu pareja, tus padres, tus amigos, tu quien sea, te dicen una cosa que no te gusta mucho, pero te la tomas con humor, no te sienta mal. Pero si te la tomas enfadándote, vamos, el caos internacional es. Y es la misma frase. Exacto. Entonces, amor con humor, por favor. Qué importante sería hacer eso y ponerlo en práctica en muchos sitios, ¿eh? En Sí, todos los aspectos, sino en familias, en trabajo, en cualquier otro sí, lugar, ¿no? Súper sí. importante. Bueno, eh, es que creo que esta pregunta la he dicho antes. Para las personas que quieran, bueno, profundizar un poco más en tu trabajo, aprender un poco más sobre este tema, ¿dónde pueden encontrarte para poder contactar contigo? Pues me pueden encontrar en mi página web www.ceciliamasó.com o me pueden encontrar en Instagram @ceciliamasó.ie de interventora estratégica Ujú. o me pueden encontrar en el WhatsApp 629 669683. De esas tres formas se pueden poner en contacto conmigo. ¿Y dónde pueden comprar tu libro? A través de la página web www.ceciliamaso.com se pueden comprar mi libro perfectamente. Ahí está. Pues de verdad, muchísimas gracias, Cecilia, por esta entrevista tan chula, no sé. A mí me ha gustado mucho el poder compartir contigo y nada, que tengo muchas ganas de tener tu libro en las manos porque, claro, sé mucho de ti, sé mucho del libro, pero
claro, realmente es tenerlo en las manos para poderlo saborear y poderlo aprender, ¿no? Porque qué importante es, pues, todas estas pequeñas cositas, tis pinceladas que nos das, el poderlas aplicar para tenerlas en cuenta, ¿no? Mejorar nuestras relaciones, ¿no? Que es el pilar más importante que tenemos, ¿no? El estar en contacto con nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, cuidarlo para cuidarnos, o sea, conocernos para poder conocer y estar más en contacto con las otras personas, ¿no? Eso nos ayudaría mucho a ser más felices, ¿no? Y a mejorar toda nuestra vida, ¿no? Con base a todas las relaciones. ¿Quieres decir algo más? Sí, quiero decir que, mira, el libro no es un libro, El poder de las relaciones no es un libro como una novela que se lee del principio al fin así rápidamente y ya está. Es fácil de leer, ¿vale? Pero yo he querido enfocar el libro que fuera una herramienta para reflexionar, un espacio para sanar y una invitación a construir relaciones, sobre todo, más auténticas y llenas de amor. Es decir, que cada capítulo es como que puedas subrayar, puedas anotar, puedas decir, uy, esto me lo anoto, me lo apunto para poder recordarlo. Es como una guía, ¿no? Es como una guía paso a paso de lo que, ay, me interesa esto, pues estos son los pasos que tengo que seguir para mejorar esta parte de mi vida, ¿vale? Pues ahí lo tienes, es como una guía, ¿vale? Entonces, eso es lo que quería decir, ¿no? Que no es un libro de lo empiezo y lo acabo en un minuto y ya está, ¿no? Es como de reflexión, cada vez me voy conociendo más, cada vez voy entrando más en mí, cada vez si yo tomo más responsabilidad sobre mí misma, me abro más y voy viendo el resultado fuera. Es así. Sí, totalmente. Y algo que yo también digo, que es que no es solamente leer, sino es aplicar algo. O sea, no hace falta que hagas todo lo que te dice, pero quédate con algo sencillo que puedas hacer, que puedas mantener en el tiempo. Porque al final, eso mantenido en el tiempo, va a ver los resultados, ¿no? O sea, finalmente es así, es un 1%, ¿no? Que se dice que poco a poco, pues se van convirtiendo al cabo del tiempo en mucho. Y eso al final se ve, se Se ve. ve. Y que lo que importa no es el resultado final, sino en la persona que te conviertes durante todo el proceso hasta llegar al resultado. Pero el resultado llega inevitablemente, ni te preocupes por el resultado. Y en cómo te sientes. Exacto. En cómo te Entonces, sientes tú como persona cuando estás en ese proceso y cuando vas viendo cómo todo eso va cambiando porque tú estás cambiando y los demás con el tiempo van viendo ese cambio. claro, porque tú haces de ejemplo de lo que tú estás sintiendo y estás transformando. Entonces, los demás lo ven, inevitablemente. Ahí Pues está. muchísimas gracias, Cecilia. Ha sido una entrevista magnífica. De verdad, gracias por tu tiempo y pues nada, te deseo muchos éxitos y ojalá nos veamos pronto. Gracias, Loli, gracias a toda tu comunidad y gracias por invitar. Un placer estar con vosotros. Hasta luego. Hasta pronto.